Gracias, Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. Compartamos el mensaje que hoy Dios nos envía y hemos puesto por título: podemos y debemos depender de Dios. Podemos y debemos depender de Dios. Los seres humanos normalmente estamos acostumbrados a poner las cosas según uno quisiera. Nos gusta dirigir por lo menos el transcurrir de los días, de lo que hay que hacer. Y muchas personas hacen planes, proyectos a largo plazo, años por delante. Y está bien en cierto grado, porque debemos tener un sentido de hacia dónde vamos. Lo más importante de todo es reconocer que solo Dios nos puede dirigir correctamente, que solo Dios puede hacernos tener aquello que Él nos prepara y poner nuestro cuidado en sus manos, depender de Él. Podemos hacerlo. Es posible depender en Dios y vamos a analizar luego algunos pasos que hay que dar. Pero aparte de que sea posible, es un deber nuestro el poder creer en Dios al nivel último, decir: Dios, de ti depende mi vida. Todo lo que tú quieres hacer en mi vida, que sea así. Entrego mi vida en tus manos. Reconocer que Dios es el que nos ha dado la vida. Estamos viviendo en esta tierra no porque nos hicimos nosotros mismos, ni siquiera nuestros padres nos hicieron. Ellos ni saben cómo se formó en el vientre de la madre esa criaturita, pero Dios es que nos puso allí y luego nos sacó de allí y nos ha guardado todos los años que tenemos viviendo en esta tierra. Nada nos ha faltado, todo provee el Señor. No necesariamente como uno quisiera que fuere, pero como Dios quiere que sea. Por eso es necesario reconocer que podemos depender de Dios. El que nos trajo a este mundo tiene el poder para hacer que nos vaya bien, tiene el poder para que hagamos todo lo que Él quiera que hagamos. Él tiene el poder para todo, reconozcámoslo. Vaya por favor al libro de Proverbios, capítulo 3, el versículo 5 y el 6. Proverbios 3, verso 5. Dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo voy a repetir. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios mismo nos manda a confiar en Él de una manera absoluta, de todo corazón, sabiendo que Él es fiel y verdadero. Dice: fíate de Jehová de todo corazón. No te apoyes en tus pensamientos, en tus razonamientos, en tu prudencia, en lo que tú crees que debiera hacerse. No le ayudes a Dios. Él no necesita ese tipo de ayuda. Él necesita una confianza plena que nos permite obedecerle cuando nos dirige a hacer algo, aunque no comprendamos por qué nos dirige a esa manera de vivir o a hacer eso. Podemos confiar en Él, confiar plenamente en Él. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino confiemos totalmente en Él. Y dice el verso 6, reconócelo, identifícalo, búscalo en todos tus caminos. Date cuenta que donde quiera que tú estás, Él está allí obrando. Reconoce su poder que te está guiando y dirigiendo. Y en todo lo que tengas que hacer, dedícaselo al Señor, preséntaselo al Señor. Y Él dice: enderezará nuestras veredas.
Si hay algún camino torcido, si hay algo que no iba bien, Él se va a encargar de enderezarlo. ¿Para qué? Para que no nos vaya mal. Es tan importante entregarle al Señor nuestro diario vivir, todo lo que hagamos, reconociendo que Él es fiel y Él nos va a guiar por camino verdadero y con paso seguro. Vaya al capítulo 16, por favor, de Proverbios también. El versículo 3. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Lo que tú vas a hacer, los planes que tú tienes, los proyectos que tú tienes, los anhelos que tú tienes, encomiéndaselo al Señor, entrégaselo al Señor. Y dice la palabra, Él te va a poner los pensamientos correctos. Él te va a dar ideas correctas, precisas. Él te va a instruir correctamente. Tus pensamientos serán afirmados cuando tú entregas a Dios tus planes, tus proyectos, tus caminos. Es tan importante hacerlo. Dice el verso 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a nuestros enemigos Él hace que estén en paz con nosotros. Vamos a ver más adelante un ejemplo. Dios quiere que vivamos en paz, pero para esto tenemos que estar bien con Él. Tenemos que buscarle a Él, tenemos que dedicar nuestras vidas a Él. Reconocer que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Que Él es nuestro creador. Si siempre tenemos eso en cuenta, que estamos viviendo, pero no nos hicimos, sino que Él nos trajo y tenemos entonces nosotros el conocimiento de quién Él es para honrarlo, para darle a Él siempre lo que más apreciamos, decimos esto es tuyo Dios, y realmente es de Él, todo es de Él. Todo, Él es dueño de todas las cosas. Dice, cuando nuestros caminos son agradables delante de Dios, aún a los enemigos hace que estén en paz con nosotros. Vaya por favor al libro de Salmos. Veamos allí lo que nos dice el Salmo 5, versículo 11. Salmo 5, versículo 11. Nos dice David, un hombre que conocía a Dios, y Dios mismo declara de él que él era de acuerdo a su corazón, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Él puede decir claramente lo que habíamos leído en Proverbios 16, que cuando los caminos de alguien son agradables delante de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. David dice aquí, Salmo 5:11, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Reconocemos que Dios defiende a sus hijos. Dios es el defensor. Por eso dice, alégrense, den voces de júbilo, alégrense. Podemos estar alegres, podemos estar confiados, podemos reconocer que Dios nos libra, nos liberta y podemos nosotros regocijarnos en su nombre. Dice el verso 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Justo es toda persona que ha sido justificada por Dios. Justo, humanamente hablando, nadie puede serlo, porque de alguna u otra manera el ser humano falla. Pero cuando Dios declara a alguien justo, esa persona es justa. Esa persona es justificada. Toda persona que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, la Biblia dice, Dios le declara justo, justa.
ha quitado la culpa, ha quitado la carga del pecado que pesaba sobre esa persona y Dios le ha justificado y le permite estar en paz con él. Y ahora nos dice que a aquellos que son justos, dice, Dios le va a bendecir y como un escudo lo va a rodear de su favor. Toda persona que está en los caminos del Señor, toda persona que vive correctamente la vida cristiana, tiene el favor de Dios a su alrededor. Dios le guía, le protege, le suple, le bendice, no le falta nada. Todas las promesas que dice la Biblia que hay para aquellos que son su pueblo, a todos los que aman al Señor, son sí y amén en Cristo. Todas las promesas. Tú andas rodeado con el escudo de Dios, con el favor de Dios donde quiera que vas. Podríamos decir, nada malo nos va a pasar. Cuando tengas que pasar por fuego, Dios está contigo y te dice, no tengas temor, no te vas a quemar. Podrán venir fuegos a tu vida, desiertos a tu vida que tengas que cruzar, pero no tengas temor. Tú puedes depender de Dios. Él está contigo. Él te rodea como con escudo. Su favor está alrededor de ti. Su ángel está alrededor de ti. Su gracia está en ti y Él quiere bendecirte. Es tan importante reconocer esto. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Génesis, en el capítulo 26. Génesis 26. Veamos lo que pasó aquí con Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham que Sara, su esposa, dio a luz. Génesis 26, voy a leer los versículos del 1 al 3 y me voy a detener allí un momento. Dice la palabra, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Paremos allí. Isaac, repito, el hijo de la promesa que Dios le había dado a Abraham, que en su simiente iba a bendecir las naciones, iba a multiplicar su descendencia como la arena del mar, las estrellas de los cielos, incontables. Este hijo, después que Abraham ya ha muerto, se encuentra con una situación terrible. Hay hambre en la tierra y ellos no se escaparon de esa hambre. Nosotros podríamos decir hoy en día, con lo que acabábamos de leer, si Dios nos va a bendecir y a rodear con un escudo su favor, entonces si viene hambre al vecino, a mí nunca me va a tocar. Vemos aquí que Isaac era el que Dios había elegido y como quiera tuvo que pasar por esta tribulación de hambre en la tierra. Y él quería, como todo ser humano, hacer las cosas como bien le parece. Se pone a analizar dónde hay comida, dónde me puedo ir, porque no nos vamos a morir de hambre aquí. Lógico, solo que Dios le habla. Dios le dice, no te vayas de esta tierra, no te regreses a Egipto, porque yo he prometido a Abraham que esta tierra es tuya y tu descendencia. No la abandones por causa de que hay hambre. Te tienes que quedar, te voy a bendecir, Isaac. Entonces dice la palabra en el versículo 4, le dice a Isaac, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos,
mis estatutos y mis leyes. Y dice el verso 6, habitó pues Isaac en Gerar. Me paro allí. Dios le dice a Isaac, repito, que él le había prometido a su padre que a su descendencia, hablando de Isaac, iba a prosperar. Y le dice a Isaac, yo te voy a prosperar, Isaac. Tú tienes que creerle a Dios cuando en medio de la crisis Él te dice, te voy a bendecir. Tú tienes que creerle. Tú tienes que creerle a Dios cuando todas las puertas están cerradas y Dios te dice, tranquilo, sigue adelante que se va a abrir desde que esté llegando. Tienes que creerle a Dios. Isaac lo hizo así. Dejó sus planes, encomendó a Jehová su camino, esperó en él y se quedó en Gerar. Y algo pasó allí en su temor humano, que él tenía miedo de que lo iban a matar y todo esto, pero voy a saltar al verso 12. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Lo inesperado, lo que nadie se imaginaba que iba a acontecer, allí pasó. Dios hizo que en medio de un hambre general que había en la tierra, cuando se habla de hambre, de una hambruna, es porque no hay lluvia, es porque la tierra no produce. Si la tierra no diera sus frutos, perecería la humanidad y todo lo que hay sobre ella. Había hambre en la tierra, no solamente en un pueblo, en la tierra. Era un tiempo de sequía terrible. Y aquí vemos a un hombre que creyó a Dios y se quedó allí en medio de ese lugar tan duro de vivir y comenzó a sembrar en fe, porque no hay lluvia, la tierra está muy dura, no florece por ningún lugar nada, pero si Dios le dijo que lo iba a prosperar, tenemos que dar pasos en fe. Tenemos que creerle a Dios y comenzar a actuar en base a eso que hemos creído. Él no se quedó solamente contemplando estrellas, él comenzó a sembrar. Me imagino la burla de los otros. ¿Cómo vas a sembrar en ese desierto? No hay agua, pura arena, no hay nada aquí. Váyanse de este lugar. No me voy porque Dios me dijo que me quedara, voy a sembrar. Y tremenda sorpresa, cuando comienzan a nacer esas plantas y Dios comienza a multiplicar lo que este hombre ha sembrado, dice que al 100 por 1 o a lo más que se puede dar, Dios hizo para Isaac. Dios lo bendijo por causa de su obediencia. Fue prosperado en medio de una crisis que había alrededor, él fue prosperado. Voy a ir al verso 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. El mismo rey que le estaba extendiendo la mano anteriormente, porque era el rey, supuestamente tenía mucho poder, reconoce que ahora Isaac tiene más poder que él, es más bendecido que él. Isaac se fue, pero no se alejó de Gerar, de donde Dios le dijo. Hubo conflictos. Nos dice la narración que Abraham había hecho pozos en ese lugar y los filisteos habían sellado los pozos. Entonces Isaac viene y abre los pozos y hay conflictos, peleas con los que vivían por allí. Voy a saltar al verso 22. Se apartó de allí, abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Verso 23. Y de allí subió a Beer-seba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Hermanos queridos, Dios conoce tu situación.
Dios sabe a qué nivel tú estás dispuesto a confiar en Él, a esperar en Él, a depender de Él. Dios conoce los conflictos sociales, humanos que hay hoy en día. Y lo que tú estás viviendo precisamente en tu familia, en tu hogar, en tu lugar de trabajo, o donde te estás moviendo, Dios sabe lo que estás viviendo. Dios te dice, no abandones, no te alejes, no dejes de creer en Él, te dice el Señor, porque Él está en control de las cosas. Dios hace que las cosas que no son sucedan. Dios hace que se abran puertas donde parece que todo está sellado. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios pide de nosotros obediencia. Dios pide de nosotros que creamos en Él, que confiemos en Él, que dependamos de Él. ¿Qué significa esta palabra dependencia total? Muy fácil de explicar. Un bebé recién nacido de 5 meses, de 1 año, no se puede valer por sí mismo, sino que está dependiendo del cuidado de sus padres o de personas que le aman, y está allí sin poder hacer nada por sí mismo. No se puede defender. Si lo echan a algún lugar y no le alimentan, se va a morir de seguro, pero no puede hacer nada. La palabra depender de Dios significa descansar en Él, reconociendo que solos nada podemos hacer. Si Él no nos alimentara, nosotros no podríamos conseguir alimentos. Si Él no nos diera vida, no pudiéramos vivir. Si no nos diera la manera de respirar, no podríamos respirar, etc. Dependemos de Dios. Pero por alguna razón el ser humano llega a creer que con sus fuerzas, que según está capacitado para hacer algo, lo va a hacer, y hace muchos planes y quiere hacer las cosas a su manera, y Dios dice, no lo hagas así. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, Él hará. No te apoyes en tu propia prudencia, entrégale ese problema, entrégale ese plan, esos proyectos a Dios y deja que Él actúe. ¿Podrán venir situaciones? Sí, Isaac tuvo muchas situaciones. Los que vivían alrededor les decían, aunque no lo leímos, peleaban con sus siervos, con las personas de él, le querían quitar los pozos que abría, hasta un momento donde dice, no riñeron por un pozo que abrió. Y dice, aquí me quedo porque ya Dios me ha prosperado. Aquí vamos ahora a prosperar. Dios nos va a engrandecer. En un lugar desértico, encontrar agua que fluye, ahí está prácticamente el sobrevivir para las personas. Y ellos hacían pozos, hasta que encontraron uno que fluía, mucha agua, y ahí se quedaron. Y Dios les dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Verso 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Jehová un pozo. Se quedó allí. Cuando Dios te da una palabra, toma esa palabra. En este caso ellos hacían un altar y ese altar era un recordatorio de que Dios ahí se le había aparecido, que ahí Dios le había hablado. Hoy en día no hacemos esos altares porque Jesucristo dijo que se debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. No yendo a un altar, levantando algo, no es así. Jesucristo dijo que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad en cualquier lugar donde Él dice, ahí estoy. Este es un lugar santo. Tu casa es un lugar santo si tú lo santificas. Tu lugar de trabajo puede ser un lugar santo si tú lo santificas. Dedicas para Dios tu vida y donde quiera estés, puedes rendirle adoración al Señor. Pero aquí vemos que Isaac erigió un altar e invocó allí el nombre de Jehová, reconociendo, Dios es que me ha hablado y yo le he creído y voy a vivir basado en esa palabra que Él me dijo. Tantas personas
¿Han escuchado alguna vez una palabra que transformó su vida? Una sola. Has escuchado muchos mensajes, pero llegó a ti un día un mensaje, quizás con un solo versículo o con un solo comentario, y eso transformó tu vida porque el Espíritu aplicó esa palabra para ti, exclusivamente. Tú dijiste, Dios, esta es mía. Y has vivido años siguiendo esa palabra porque Dios es fiel. Y así como Dios dijo que lo iba a prosperar, tú sabes que Dios está contigo y que Dios no va a dejar esa palabra caer nunca. Así es que podemos confiar en Él. Vaya al libro de Tito. Vamos a ver ahora nosotros qué tenemos que hacer para poder depender de Dios. Jesús había hablado a sus discípulos en varias ocasiones. Les había dicho que ellos tenían que dejar todo en la tierra para poderle seguir a Él. Él llegó a decirles a ellos, si alguno no deja casa, padre, hermanos, esposa, hijos, familia, trabajo, lo que tenga, por causa de mí, para seguirme no puede ser mi discípulo. Tiene que dejar todo para seguirlo a Él. Y una vez el apóstol Pedro le preguntaba al Señor y le decía, Señor, hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué tenemos? Y Jesús le dijo, de cierto te digo, no hay alguien que haya dejado todo por seguirme que no tenga 100 veces más en la tierra y después heredará la vida eterna. Jesús es fiel. Lo que nosotros podemos dejar, Él lo va a recompensar 100 veces más. Y aquí vamos a ver ahora qué nos dice que nosotros podemos hacer para confiar plenamente, esperar en el Señor, dependiendo de Él completamente. Veremos Tito capítulo 2, verso 11, nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Voy al verso 11 de nuevo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Debemos reconocer esto. No es solamente sobre Isaac que va a venir la bendición si él obedece, pero ahora es para todo ser humano que hay una gracia que Dios ha extendido. Y esta gracia es por medio de Jesucristo, su Hijo. Una gracia especial para todo ser humano. Y esta gracia nos enseña lo que debemos hacer en la tierra si queremos tener este favor de Dios como escudo a nuestro alrededor. Dice el verso 12, debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Si tú quieres que Dios se manifieste en tu vida, porque tú dices que dependes de Él, tienes que reconocer cosas que te pueden obstaculizar el favor de Dios. Y por eso la Biblia dice, tienes que quitar de ti esos deseos mundanos. Dice, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La impiedad, todo aquello que no agrada a Dios, renuncia a eso. Son decisiones. Es fácil decir, Isaac fue bendecido, él tomó decisiones drásticas. Abraham fue bendecido, tomó decisiones drásticas. Cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te voy a decir. Son decisiones que personas no comprenden y te preguntan, te cuestionan, se burlan, te dicen cosas, pero una vez que tú sabes que es Dios que te habló, tú tomas decisiones. Y Dios te dice aquí, nos dice a todos,
para poder confiar en Él plenamente, sinceramente, sabiamente, sabiendo que Él va a proveer, que tú estás esperando en Él. Recuerda, quita los obstáculos, quítalos. Si hay deseos mundanos en ti todavía, renuncia a eso. Personas que todavía están mirando programas que no debieran mirar, personas que están oyendo cosas que no debieran escuchar, personas que están yendo a lugares que no debía seguir yendo allí. Renuncia a eso, no lo hagas más, nos dice la palabra. Dice más, vive de manera sobria, justa y piadosa. Dice el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos que vivir esperando a Cristo, esperando que en cualquier momento algo grande va a venir, y eso grande será la manifestación gloriosa de Jesucristo. La palabra nos manda a los cristianos a vivir esperando el retorno de Cristo. Todos los días, la Biblia dice que cada día que pasa está más cerca su venida, cada día que pasa. En otras palabras, de seguro que va a venir. No es un cuento, no es una fábula, es algo profético que dice va a venir. El día y la hora nadie sabe, pero va a venir. Entonces la palabra nos manda que vivamos aguardando su venida. Si el Señor viniera hoy, antes de las 2 de la tarde de este día, 18 de agosto del año 2013 de la era cristiana, si viniera, ¿crees que te irías con Él o te quedarías a ver qué viene después? ¿Quiénes creen que vendría y se irían? A ver, si no levantaste tu mano, es porque tu conciencia te dice, no seas hipócrita. Tú no estás bien con Dios. Pero yo te digo, si eres cristiano, cristiana, tienes que vivir esperando su venida. Eso significa, tienes que vivir en paz con Dios cada día, cada hora, cada momento. Tienes que vivir guardándote de las cosas que ofenden a Dios porque son un obstáculo para tu vida. Es tan importante que los cristianos nos demos cuenta que debemos guardarnos para Dios, porque en cualquier momento el Señor va a venir a buscar su novia, la iglesia, y la iglesia está identificada, la que se va, pura y sin mancha. Pura y sin mancha. Si tú estás puro y sin mancha, seguro que te vas. Aleluya. Bendito sea Dios, aguardando la manifestación gloriosa de Jesucristo. Viviendo en este siglo de manera sobria, piadosa, pura. Eso nos manda Dios. Para poder recibir de Dios en confianza lo que Él nos va a dar, Dios nos exige a nosotros cómo quiere que vivamos. No hay opción. Tú quieres depender de Dios sabiendo que Dios es fiel, Dios es justo. Y Dios dice en su palabra que no llamará inocente al culpable. Si tú has hecho algo que ha ofendido a Dios, hay una manera de resolver la situación. Pídele perdón al Señor antes que sea muy tarde. Si Cristo viniera, ya de nada va a servir pedirle perdón porque ya te quedaste. Tendrás que enfrentar ahora a los juicios que vienen a la tierra. Pero si el Señor viene antes y tú te has arreglado con Él, te vas con el Señor. Nosotros estamos en esta tierra aguardando algo grande. Isaac estaba sembrando, aguardando una cosecha. Y nosotros estamos viviendo, esperando algo más glorioso todavía. Dice el verso 14, quien se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Voy a repetir el versículo. Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio de Él, celoso de toda buena obra, de buenas obras, celoso. Si tú no eres celoso, celosa de hacer lo bueno, si tú no procuras hacer lo bueno, siempre quieres más hacer lo bueno, yo te diría, cuestiónate si en verdad tú crees que Jesucristo es el que te ha dado la redención. Si tú crees en verdad que eres hijo o hija de Dios, cuestiónate. Porque si el Espíritu Santo te dice, sí, tú eres de nosotros, entonces estás en rebeldía a su palabra. No estás queriendo hacer lo que Él quiere que hagas. Jesús vino a purificarnos, pero también a hacernos celosos de buenas obras. No vivir vidas en vanidad, no vivir vidas en cosas malas. Voy a terminar en el libro de Filipenses, en algunos lugares. ¿Por qué? Porque tenemos un gran ejemplo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un gran ejemplo, repito, para todo creyente. Primero, por quien él era. Era un hombre que vivió de una manera recta según el judaísmo. Aunque no vamos a leer esa parte, es la previa a donde vamos a leer. Él declara que él vivía según los fariseos de una manera estricta. Él perseguía a la iglesia por el celo que tenía hacia el judaísmo, pero él fue confrontado con el Señor, fue rescatado por Cristo, y Cristo Jesús entonces le mostró quién era, se arrepintió de lo que había hecho y comenzó a servir al Señor. Y Pablo, que era tan importante, nos dice aquí, donde vamos a leer, Filipenses 3, versículo 7 y versículo 8, él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Me detengo allí. Nosotros comenzamos el mensaje hablando lo que nos decía el rey David y lo que dice el libro de Proverbios, de que Dios a los justos los va a rodear con su escudo de favor. Y que Dios va a obrar a favor de aquellos que son rectos con Él, que le aman. Y vemos aquí a Pablo que está bien con Dios, ha sido justificado y él comienza ahora a sufrir persecución. Y no solamente persecución, tuvo que dejar todo lo que tenía. No solamente a nivel social, lo que él representaba para esta sociedad, sino sus bienes para poder dedicarse a la obra. Él dijo, lo he dejado todo, lo tengo por basura, yo solo quiero a Cristo ahora. Les decía también que Jesús había dicho a sus discípulos que para seguirlo a Él, uno tiene que negarse, uno tiene que dejar las cosas de este mundo para poder seguirle a Él. Pensaba esta mañana en que muchas personas creen o estiman que la exigencia del Señor es demasiado. Es demasiado pedir a alguien que deje todo para seguirle. Depende quién es Jesús para ti, entonces tú podrías decir eso. Si reconocemos lo que dice la Biblia, que Jesucristo es Dios, hecho hombre por gracia para la humanidad, pero Él es Dios. La Biblia dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y que Él es el principio y el fin de todas las cosas.
que Él es aquel en quien el Padre quiso que tuviera la preeminencia en todo. Si nos damos cuenta que Él es la imagen del Dios viviente, que Él mismo es que representa al Dios altísimo, al eterno, entonces entenderemos que lo que Él está pidiendo no es nada realmente. Él pide todo lo nuestro, pero todo lo que tenemos es de Él, porque Él fue que lo hizo y a Él le pertenece. Mire cómo lo veo. Tú tienes para darle a un niño, por decir así, un regalo. Y ese regalo, tú se lo entregas, dice, aquí está este regalo, yo lo compré y te lo doy. Y luego le dices, hijo, ¿me das tu regalo de nuevo? Él puede decir, no, esto es mío, no lo quiero dar, y no lo quiere dar. Y tú le puedes decir, si me lo das te voy a dar 10 más. Sí, pero no lo quiero. Entonces puede ser que Él te devuelva el regalo y tú le das una caja de los mismos regalos, sale ganando. Dios hace igual con nosotros. Dios nos pide todo lo que tenemos porque es de Él. Él fue el que lo creó y lo sostiene. Y cuando se lo entregamos, nuestra vida cambia. Porque ahora ya no nos movemos a nivel natural, nos movemos a otro nivel sobrenatural. Comenzamos a ver la gloria de Dios por doquier. Cosas diferentes empezamos a vivir. Por eso Pablo entendió esto. Y él dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque cuando he ganado a Cristo ya tengo todo. En Cristo está la plenitud de Dios. Aleluya. Aleluya. Quiere decir que nosotros podemos seguir dependiendo en Dios y Dios puede elegir para nuestro caminar algo difícil, como pasó con Isaac. Dios quiso que él pasara por un momento de sequía en la tierra para probar su fe y su obediencia. Dios puede hacer eso con nosotros también. Y Pablo nos dice en el versículo 13, voy a saltar, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. ¿Podrías tú decir como Pablo, sigo adelante? No importa que he perdido lo que perdí, sigo adelante. No importa los ataques que estoy sufriendo, sigo adelante. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Hay una meta que Dios ha puesto para todos nosotros. El supremo llamamiento, el plan perfecto de Dios para tu vida. Dios lo quiere revelar para que tú digas, Dios, eso es lo que quiero. No importa que deje todo, eso es lo que quiero. Porque al obtener esto, tengo lo mejor que podría conseguir. No solamente tu favor, pero también esa recompensa gloriosa que me tienes preparada. Y que la vida será utilizada de la mejor manera en esta tierra. Sigue en ese llamamiento que Dios te ha dado. Termino en el capítulo 2. Voy a empezar en el verso 5 hasta el 7. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Paremos allí. Jesús pide a sus discípulos que dejen todo y Él es el ejemplo perfecto. Él dejó todo. Lo que nosotros podemos tener en la tierra no se compara en lo más mínimo a lo que Jesús tenía en el cielo. Y Él simplemente, mirando la humanidad perdida, sin esperanza ninguna, a menos que Él actuara, Él decidió dejar todo. No escatimó el ser igual a Dios, dice la palabra, como cosa a que aferrarse. Digamos que algún presidente de algún país es presidente y de repente Dios se les revela a esa persona y dice,
renuncio a la presidencia porque quiero volverme evangelista de Jesucristo. Quiero predicar a Jesucristo por todo el mundo. Está loco. ¿Cómo dejas la presidencia? Le van a decir. ¿Cómo dejas todo lo que has logrado? Si lograra salvar una sola alma, valdrá más que la presidencia. Voy a caminar por la tierra a predicar de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Y como quiera, esa persona no haría casi nada comparado con lo que Jesús hizo. Dejar el cielo, el lugar que tenía al lado del Padre, siendo Señor de toda la creación, y venir a la tierra a volverse un ser humano, a habitar en este mundo de manera humilde, débil. No podía hacer ciertas cosas, nació como un bebé, ni siquiera nació como un hombre adulto, sino que empezó a tener limitaciones. En todo fue semejante a los hombres, dice. Pero es Jesucristo lo hizo para podernos dar una alternativa a nosotros. Y dice Pablo, sean iguales, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Y dice más de Cristo, el verso 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No solamente es que murió, sino en la manera que murió. No solamente se hizo hombre, sino que tuvo que morir también. La Biblia habla de Enoc, que fue traspuesto y Dios se lo llevó. La Biblia habla de Elías, que vinieron carros de fuego y se lo llevaron. ¿Por qué Jesús no pidió carros de fuego también y se iba y no tenía que ver muerte? Porque Él quiso ser en todo como nosotros. Y no solamente eso, eligió la muerte más terrible que se le aplicaba a los seres humanos, que era la crucifixión, una muerte lenta, desangrándose, donde el cuerpo va de dolor en dolor más fuerte, reaccionando a tantas cosas que van pasando. Y Jesús eligió esa muerte, muerte de cruz. ¿Por qué? Porque Él se humilló hasta lo más bajo y nos dice a nosotros, si logramos comprender el valor de su humillación, entonces entenderemos que es poco lo que podríamos dejar para seguirlo a Él. Pero dice el verso 9, voy a leer hasta el 11, con esto termino. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Aleluya. Él es el Señor. Él es el Señor. La Biblia dice, para gloria de Dios Padre. Dios Padre se regocija cuando seres humanos adoran, exaltan a su Hijo Jesucristo. Porque es un acto de justicia el reconocer que por su muerte, por su sacrificio, por todo lo que Él abandonó en el cielo y vino a la tierra, nosotros hoy podemos tener esperanza de salvación, de vida eterna. Saber que cuando dejemos esta tierra es porque vamos a estar en el cielo eternamente, porque Él ganó para nosotros esa gracia. Y por eso es importante reconocer a Jesucristo en toda su magnitud y alabarlo a Él y agradecerle lo que ha hecho. Y Dios mismo declara en su palabra que en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, toda criatura, cuando mencionen el nombre de Jesús, tendrán que postrarse, declarando Él y solo Él es el Señor de la creación. Aleluya. Él y solo Él. Bendito sea Dios para siempre. Muchas veces el favor de Dios viene por medio del sufrimiento, de la aflicción.
Muchas veces el favor de Dios que tanto anhelamos no viene con cosas agradables al ser humano, pero que al final es lo mejor que le puede pasar al ser humano, porque es Dios que cambia eso que has sufrido por algo glorioso. Por eso la palabra siempre nos recomienda que seamos como Cristo, que abandonemos las cosas de esta tierra y procuremos algo más alto, más duradero, mucho más valioso, que es lo que Dios ofrece, porque Dios lo tiene dispuesto para cada uno de sus hijos. La pregunta sería, ¿estamos nosotros en la capacidad o en la disposición o con el deseo de someternos a Dios, sea que Él traiga abundancia de cosecha o que traiga abundancia de logros para su gloria, que nosotros podamos decir: Dios, mi vida te la entrego, mi vida la dedico a ti, lo que venga yo sé que tú estás en control, me puedes bendecir sobreabundantemente como bendijiste a Isaac, o me puedes usar por medio de la entrega completa que haga a ti y tú permitas que sufra y padezca como Pablo o como Cristo mismo. Lo que tú quieras, Padre, hágase en mi vida. Depender de Dios significa, no importa lo que Dios elija para ti, tú dirías: hágase así, Señor. Y estoy contento porque todo lo que tú quieres para mi vida es lo mejor que me puede pasar. Porque todas las cosas que acontecen a los que aman al Señor, dice, son para bien. Dios las torna a algo bueno, todas. Aún en la muerte verás la gloria de Dios. Aún en la aflicción verás la gloria de Dios. No solamente en la multiplicación de bienes, pero si estás sirviéndole, verás la gloria de Dios. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a responderle a Dios. Vamos a responderle con todo el corazón, porque la Biblia nos enseña la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos muestra lo que hay, pero tú y yo debemos responder. ¿La creemos? ¿Podremos aceptar el plan de Dios que incluya momentos difíciles? Y decir: Dios, sigo creyendo, no me echo atrás, no me vuelvo a Egipto, no abandono la carrera, sabiendo que Dios es fiel y va a venir su bendición, y va a venir su provisión, y va a venir la manifestación de su gloria. Créelo, hermano, hermana, créelo. Dios no miente. Dios tiene el poder para transformar todo de una. Así como hizo que produjera la tierra al 100% cuando sembró Isaac, Dios puede transformar cualquier situación en un momento, si Él sabe qué es lo que más conviene, porque Él sabe todo. Nosotros no sabemos qué viene mañana, pero podemos depender de Él. Él sí sabe. Podemos confiar en Él. Él sí está dispuesto a venir a ayudarnos. Entonces quisiera pedirte que puedas sinceramente reconocer en tu vida si estás en disposición de entregar al Señor todo tu existir, todo lo que tienes. No es que vamos a recoger ofrenda, nada de eso. Es tu vida. Eres tú. Entrégate al Señor. Entrega lo que Dios te ha dado, es de Él. Te lo ha prestado mientras estás en la tierra, para que tú lo administres correctamente. Pero reconoce que es de Él. Por eso Dios dice: dámelo. No te lo voy a quitar necesariamente, pero te puedo dar mucho más. No solamente en bienes materiales, pero en bienes espirituales y en el poder sobrenatural que puede darte. Dios está buscando en la tierra personas que comprendan este tipo de mensajes
donde no solamente creemos que Dios nos va a suplir todo lo bueno, sino que Dios podría querer usar nuestras vidas con cosas difíciles para dar testimonio a otros y que esas personas puedan recibir salvación y vida eterna. Y Dios está buscando personas en verdad que puedan decirle: Dios, heme aquí, yo soy uno, yo soy una. Usa mi vida también. Creo en ti, oh Dios. Creo que si me dejas pasar por un desierto, tú vas a proveer allí en ese desierto. Si me haces pasar por aguas profundas, tú no dejarás que me hunda ni que me ahogue. Si me haces pasar por fuego, tú estarás conmigo y la llama no arderá en mí. Creo en ti, Dios. Y tú tienes el poder para multiplicar al 100 por 1 todo lo que yo haga y disponga para ti. Creo en ti, Dios. Dependo de ti. No de mi trabajo, de mis caminos, de mi profesión, de mi sabiduría. Dependo de ti, Dios. Hágase en mí tu voluntad. Si quieres orar de esta manera, levanta tu mano al cielo y vamos a orar. Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, aquí están nuestras vidas. Tú nos has dado aliento. Tú nos das entendimiento. Tú nos has dado la existencia. Todo lo que somos lo debemos a ti. Lo que tenemos es tuyo. Aún la eternidad que has dispuesto para nosotros viene por tu gracia, oh Dios. Mientras estamos en esta tierra, tú esperas de nosotros obediencia, fidelidad. Que confiemos en ti, que podamos depender de ti solamente. Y en esta hora nosotros te decimos: sí, Señor, hágase así como tú quieras. Nuestras vidas están en tus manos. Como la vida de un bebé está en las manos de su madre o su padre o alguien que le ama, nuestras vidas están en tus manos. No queremos más vivir de acuerdo a nuestra prudencia. No queremos más apoyarnos en nuestra propia sabiduría, sino en ti, oh Dios. Nos entregamos plenamente, en pleno conocimiento y en plena absoluta voluntad. Nos entregamos a ti, Padre eterno. Hágase tu voluntad en nosotros. Si hay alguien aquí que hace rato no levantó su mano porque no se sentía preparado o preparada, en esta hora, Padre eterno, perdona esa vida. Límpiale, purifícale con la sangre de Cristo. Y cualquier persona que hoy es que va a empezar el caminar en ti, oh Dios, lava sus pecados con la sangre de Cristo. Purifica su alma y justifícale, Dios. Hazle tuyo